Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. En este capítulo número 24 hemos decidido echar un vistazo a la colección de pintura. En concreto, vamos a dedicárselo a dos artistas románticos, Eugenio Lucas de Velázquez y Leonardo Alenza. Para ello, hoy tenemos dos invitadas al podcast. Una ya ha pasado por estos micrófonos, pero la otra es nueva. Una de ellas es Alicia Suárez, conservadora de la colección de pintura del Museo Cerralbo. Y también hemos invitado a Rebeca Benito, que es conservadora de la colección de pintura y miniatura del Museo del Romanticismo. Dentro entrevistas. Primero hablaremos de Eugenio Lucas Velázquez. Nace en Madrid en 1817, donde desarrollará su producción desde 1840 hasta 1870, momento en el que muere. Entre los hitos en su vida está haber llegado a ser pintor de cámara de Isabel II. Pues para hablar de la obra de Eugenio Lucas Velázquez, de la colección del Museo Cerralbo, vamos a entrevistar ahora a Alicia Suárez, que es la conservadora de la colección de pintura del Museo Cerralbo. Bueno, Alicia, bienvenida de nuevo, que es un gustazo tenerte por aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Cuáles son las características de la colección de pintura en el Museo Cerralbo? Así un poco poniéndonos en situación. Pues la colección de pintura del Museo Cerralbo le pasa un poco como al resto de las colecciones, que al final se conforma pues por los gustos y la vida que han llevado la familia Cerralbo, entendida como la familia Cerralbo y la familia Villahuerta. Entonces, pues sus viajes, sus gustos, su afán coleccionista conforma todas las colecciones y también la colección de pintura. Es verdad que se nota que es un apasionado de la pintura, especialmente de la época del barroco, aunque bueno, la pintura realmente se puede rastrear desde prácticamente la Edad Media hasta el siglo XX con las pinturas de Juderías y de Soriano Fort. Y luego de escuelas también hay una amplísima representación, aunque la más importante es la escuela española y sobre todo la escuela española barroca, con nombres como pues Rivera, Zurbarán y Alonso Cano, aunque bueno, también está el Greco ya del siglo anterior. Pero también sobre todo la pintura italiana, la colección de pintura italiana es bastante importante también, y ahí está pues Tintoretto, Palma el Joven, etcétera, o flamencos como Schneiders o Paul de Vos o Van Dyck. Y luego los temas es verdad que también están adaptados a los espacios en los que se ven. Entonces pues eso, del comedor mucho bodegón y naturalezas muertas, en el billar galería de retratos, los grandes cuadros están en las galerías pensados para que la gente los vea. Entonces bueno, pues se va adaptando las diferentes estancias, pero es una historia de la pintura bastante completa, la verdad. Bueno, y ahora entrando un poquito en materia, que es el siglo XIX y dos pintores, dos grandes, entre ellos hablamos de Eugenio Lucas de Velázquez, que tenemos en este caso un par de obritas. ¿Nos podrías decir cuáles son y dónde las encontramos dentro de esta enorme colección que tenemos en el museo? Sí, tenemos dos cuadros que están atribuidos a Lucas Velázquez en la colección, digamos, Cerralbo, que se exponen en el piso principal, por lo tanto, que están las dos en la sala de columnitas, que es de charla en el palco y escena en una plaza de toros, que, como digo, siguen estando atribuidos desde que los atribuyó Juan Cabré en 1924, el primer director del Museo Cerralbo. Y luego en la colección Villahuerta, que es la que está en el piso de entresuelo, ahí hay tres, un sermón y el vendedor de coplas, que está en el gabinete de la marquesa de Villahuerta, y la hoguera de la noche de San Juan en el Salón Rojo. ¿Y se sabe cómo entraron estas piezas en el museo? ¿De dónde vienen? El ingreso en las colecciones tenemos, pues es una de las líneas de investigación. No sabemos cómo entraron a las colecciones originales de ellos dos, de las dos familias, digamos, pero sí sabemos cómo están aquí, que es por el legado testamentario tanto del Marqués de Cerralbo como de la Marquesa de Villahuerta, de que a su muerte sus colecciones pasaran al Estado español. Entonces, la presencia hoy es esa, pero lo que es, digamos, la ubicación
ubicación en sus propias colecciones, eso sí que no lo sabemos. En el inventario general de las colecciones que hizo Juan Cabré en el 24 es cuando habla de las 2 que están en columnitas, que es la que dice que están atribuidas a Lucas, que además él dice que son compañeras, que tiene todo el sentido por los temas que tienen y por las dimensiones muy similares y etcétera. Y las otras 3 también las describe Cabré en 1927 en el inventario de la Marquesa de Villahuerta, y entonces pues digamos que no es de extrañar que estas piezas estén porque están en el mercado cuando ellos estaban vivos, es decir, son pintores que se están vendiendo en ese momento, y de hecho, por ejemplo, Lázaro Galdiano, la colección de Lázaro Galdiano tiene obras de estos artistas. Has hablado un poquito por encima de temáticas, hay que, sobre todo de las pinturas que están en el salón de columnitas que tienen temáticas parecidas. Al final, este tipo de pintura debe de tener como una línea estilística muy marcada o una serie de características que son representativas del siglo. ¿Podrías ilustrarnos un poquito más sobre las mismas? Sí, este tipo de obras ya las había puesto de moda Goya, que son obras que le gustaban muchísimo a las clases altas, son obras de pequeñas dimensiones y que además muestran pues eso, o escenas populares como son pues eso, fiestas, como pues en el caso de Goya pues la fiesta de San Isidro, o escenas populares de gente pues haciendo escenas cotidianas, o el tema de los aquelarres, el misterio, la brujería, todo esto esotérico que tanto les gustaba, que además lo que hace también son escenas muy expresivas, con rostros muy expresivos, con colores muy contrastados, muy oscuros, que es lo que tienen estas obras en común. Y además es que muestran también escenas populares de Madrid, que también es otro de los alicientes para coleccionar estas piezas, y esto se ve en todas las que hemos hablado de Lucas Velázquez. Bueno, vamos a continuar hablando de Eugenio Lucas de Velázquez, y para ello hemos invitado a Radio 19 a Rebeca Benito, que es conservadora del Museo del Romanticismo. Bueno, Rebeca, bienvenida, encantadísimas de tenerte aquí, gracias por venir. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos, a ver, ¿cuáles son las características de la colección de pintura del Museo del Romanticismo? Pues nuestra colección de pintura, que bueno, es una de las que mayor entidad tiene, ya sabéis que en nuestro museo tenemos una heterogeneidad de colecciones, pero la de pintura tiene más de 600 piezas, y es en la que desde comienzos de la institución pues se han centrado los esfuerzos en ir incrementando poco a poco. Empezamos con los precedentes del mundo romántico, por eso cuando alguien vaya y se encuentre a Goya presidiendo nuestro oratorio es porque Goya sin duda es uno de los precedentes del romanticismo, y luego tenemos una selección de los temas que se consideran fundamentales del romanticismo. Por ejemplo, el costumbrismo, tenemos pintura costumbrista, que tenemos abundantes obras de costumbrismo andaluz, las típicas escenas de bandoleros, de toros, de escenas populares, los contrabandistas, y también tenemos la otra faceta del costumbrismo, que sería el costumbrismo madrileño, con la representación de los autores de los que hoy vamos a hablar. Tenemos también pintura dentro del género del paisaje, que ya sabéis que es un género típicamente romántico y que hay un género que alcanza un gran auge en el siglo XIX. Luego también tenemos otros temas románticos como puede ser el orientalismo, por ese gusto por lo exótico, ¿no?, que hay en el XIX y en el romanticismo, y ese deseo de huida y de evasión. Tenemos muchos temas orientales o inspirados en la España en la España árabe. Pintura de historia también es uno de los temas fundamentales, pero tenemos poquita porque ya sabéis que las características de la casa museo no permiten tener grandes composiciones de historia. Y por último, yo creo que el género que más presente está en nuestro museo, y también uno de los géneros más cultivados en el siglo XIX, es el retrato. Pero vamos a volver a la obra de Lucas Velázquez, que tenéis algunos ejemplos bastante destacados dentro del Museo del Romanticismo, ¿verdad? Sí, en el Museo del Romanticismo, de hecho, contamos con 21 fondos de Eugenio Lucas Velázquez, de los que son 16 pinturas. Y bueno, es que Eugenio Lucas es precisamente uno de los cultivadores de esta vía del costumbrismo madrileño que mencionaba antes, que sigue la figura de Francisco de Goya. Y hablándonos un poquito más en profundidad sobre esta obra, ¿me puedes decir algunos títulos y qué podrían tener en común, su forma de ingreso, si han participado en alguna exposición así de renombre como fueron las exposiciones universales, o otros museos que tengan relación con su obra, así como esta influencia que decías al principio de Goya en la pintura de Eugenio Lucas de Velázquez? Sí. Si nos puedes contar un poquito más. Sí, pues precisamente entre las pinturas y dibujos que tenemos de Eugenio Lucas Velázquez
predomina el tema goyesco. Goyesco es un término que se refiere normalmente pues, a los tipos populares, a esas escenas un poco dramáticas, lúgubres y sobre todo en nuestro caso a las escenas de la Inquisición. De hecho tenemos un agarrotado, un auto de fe, que son títulos que nos llevan al mundo de Goya, sin duda. Y también ese mundo de los caprichos y de las pinturas negras, porque el propio Eugenio Lucas, de hecho, fue un gran admirador del arte de Goya y trabajó tasando las pinturas negras. Luego también tenemos otros temas más dentro del costumbrismo, el costumbrismo más como una crónica de la época, entendido el costumbrismo como plasmar lo que hechos sociales. En este caso yo destacaría, porque es muy curioso, un cuadro que se llama La traída de las aguas del Lozoya, y es como cuando eran los tiempos en los que se estaba construyendo el canal de Isabel II para traer el agua corriente al Madrid romántico, y en este cuadro se ve un surtidor en la que ahora es la actual glorieta de San Bernardo, donde llegó el agua por primera vez a Madrid capital. Luego también tenemos, en este sentido de costumbrismo, la Plaza Partida. La Plaza Partida es un cuadro que quien vaya a visitar el museo no le pasará inadvertido, lo tenemos en nuestras salas de costumbristas, y ahí queda muy patente también esa influencia de Goya de la que venimos hablando, porque es el tema de la tauromaquia. De hecho, Goya tiene muchas representaciones de Plaza Partida, es una plaza de toros dividida por una talanquera en la que hay como dos lances taurinos, ¿no? Uno a cada lado. Precisamente con lo que comentabas de las exposiciones universales, este cuadro de la Plaza Partida fue presentado a la Exposición Universal de 1855, junto a otro cuadro que era una escena de la Revolución. Entonces es que Lucas fue uno de los pintores españoles que fueron al pabellón de la Exposición de París, y junto a Esquivel o junto a Madrazo, y estuvo allí presente con estos temas costumbristas e históricos. Luego me comentabas la relación con Goya. Bueno, la relación de Lucas con Goya es bastante curiosa, ¿no? Porque siempre se ha comparado muchísimo, y ya desde la época, la obra de Eugenio Lucas con Goya, incluso se le tachaba de que era un burdo imitador. Entonces, bueno, está claro que Goya influyó muchísimo en los artistas de la generación posterior, que en este caso es el romanticismo, y Lucas fue uno de los que mejor supo digamos que hacerse con esta influencia goyesca, tanto a nivel estilístico, con esas pinceladas muy dramáticas, rápidas, sueltas, como a nivel temático, porque bueno, ya hablamos de esas escenas de la Inquisición, los tipos populares, la tauromaquia, pero bueno, ya os digo que fue criticado esa obra un poco cuando en los últimos estudios están poniendo en valor la figura de Eugenio Lucas como un artista verdaderamente creador, que no imita, porque incluso en su propio tiempo hubo pintores que confundían la obra de ambos pintores, que aun estando separados en el tiempo por sus semejanzas, confundieron la obra de Goya con la de Lucas. Tampoco ayudó que luego su hijo, Eugenio Lucas Villamil, repitió muchísimo las composiciones de su padre. Aparte de ser un creador por sí mismo, repitió muchísimo. Entonces, claro, hay en la producción pictórica de Lucas encontramos pues cosas de una calidad muy buena, como puede ser la Plaza Partida que os comentaba, pero cosas pues también de calidad inferior. Entonces pues se ha venido en los últimos años haciendo un poco de reestudio de su figura. Y de lo que me preguntabas, no sé si me dejó algo, me decías si tenemos relación con otros museos que tengan... Sí, exacto. Por supuesto con el Museo Cerralbo, que hoy nos acoge, que tiene obra de Lucas, y además es súper interesante que en este Radio 19 estéis hablando de estos pintores románticos, que no son los grandes, pero bueno, es verdad que Alenza y Lucas son lo que asociamos, ¿no?, a la pintura del romanticismo. Luego también no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Lucas hay muchas obras. Otra casa museo de Madrid, que es la Fundación Lázaro Galdiano, porque el propio Lázaro fue un gran coleccionista de la obra de Lucas, y además su hijo Eugenio Lucas Villamil trabajó decorando el Palacio de Parque Florido y fue el que le dio muchos testimonios de primera mano también de la figura de Lucas. O sea que ahí es donde yo creo que se conserva, en el Prado también, por supuesto, pero en el Lázaro es donde se conserva una selección muy importante de dibujos y de pinturas de Eugenio Lucas. Bueno, otro artista al que vamos a dedicar ahora este capítulo es Leonardo Alenza. Leonardo Alenza nace en Madrid en 1807 y muere en la misma ciudad en 1845. Llegó a ser académico de mérito en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con el cuadro de la historia de David venciendo a Goliat en 1842. Bueno, Alicia, cuéntanos un poquito. ¿Qué obra de Alenza pueden ver nuestros visitantes dentro de las salas del Museo Cerralbo? ¿O qué obras? Pues en la colección original
Había 3 obras de Alenza, 2 son las sátiras que se donaron al Museo del Romanticismo, las donó el propio Marqués en vida, pero luego hay un aquelarre que sí que se puede ver todavía de Alenza, que está en la Galería Tercera, y una estampa que por cuestiones de conservación preventiva no se expone. Esta estampa que, como bien has dicho, que se encuentra en el almacén, ¿qué representa? ¿Qué la hace así tan especial? ¿Cómo es? Sí, pues además es curioso porque el cuadro de la Galería Tercera sí que sigue incidiendo en este tema del esoterismo y de las brujerías con el aquelarre, pero la estampa es una estampa de personajes, una escena costumbrista de personajes de clase muy baja que están aseándose, tendiendo la ropa, y se parece mucho a obras de Francisco Lameyer, que es otro de artista romántico que también se caracteriza por estas escenas costumbristas, y luego se parece, o sea, esta estampa de Alenza se parece a los que él agrupó bajo el título Los Caprichos, siguiendo a Goya, porque estos artistas son muy admiradores de Goya y entonces pues se parece mucho a estas estampas costumbristas de los Caprichos. La colección de estampas del Marqués también es muy variada, igual que le pasa a la pintura, y del siglo XIX sí que hay algunas de la escuela francesa, pero de la escuela española hay muy poquitas, como por ejemplo esta. Vale, se hicieron otro tipo de donaciones. ¿Podrías hablarnos de otras donaciones que realizara el Marqués a otros museos o los marqueses de Villahuerta? Sí, pues aquí es muy importante porque al final él está presente en las colecciones de muchos museos españoles. Esto ya lo había hablado en vida él deja, no solo ya en el testamento, que también, pero ya lo había dicho en vida, que los descubrimientos arqueológicos que había hecho en Torralba, en Ambrona y en Aguilar de Anguita se iban a donar al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales, por la importancia que tenían desde el punto de vista arqueológico y paleontológico de sus colecciones. Luego también hay piezas de estas excavaciones, muy poquitas, en el Museo Numantino de Soria, y después hay una colección que además ha sido recientemente expuesta con motivo del centenario del fallecimiento del Marqués, unos yesos en forma de camafeo que donó él, por entonces vivo, el Marqués, al Museo de Reproducciones Artísticas, cuya colección a día de hoy forma parte del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y se pudieron ver hace muy poquito. Bueno, antes hemos hablado con Alicia de 2 de las obras que conserva el Museo del Romanticismo, que fueron donaciones que realizó el Marqués de Cerralbo en torno a 1921. Por ello le vamos a preguntar a Rebeca del museo y sobre las mismas. Bueno, háblanos un poquito de estas donaciones, títulos, características, cuéntanos. Pues es un tema muy curioso, la verdad, porque, como habéis comentado, el Marqués de Cerralbo contribuyó con su generosidad a la formación de las colecciones del entonces Museo Romántico, que, como sabéis, se fundó en 1924, pero ya en 1921 el Marqués de la Vega Inclán, nuestro fundador, había organizado una pequeña exposición de adelanto de lo que sería el futuro Museo Romántico. Y justo en esta carta que el Marqués de Cerralbo, que ambos eran amigos, le dirige al Marqués de la Vega Inclán, fechada el 7 de noviembre de 1921, bueno, pues él empieza diciendo que se disculpa por no poder ir a la inauguración de esta exposición, pero que le quiere enviar en su lugar 2 cuadritos míos, y leo literalmente, que con mucho gusto regalaría yo a usted para su Museo Romántico. Y creo que no hay más exagerado romanticismo que los 2 tales cuadros. Estos 2 cuadros son la sátira del suicidio romántico y la sátira del suicidio romántico por amor, ambos firmados y fechados por Leonardo Alenza en 1839. Como decimos, se han considerado siempre el paradigma por antonomasia del espíritu del romanticismo, ¿no? Yo invito a que vengan a verlos, tenemos colgados en nuestra sala Gabinete de Larra, invito a que vengan a verlos, son por supuesto, las obras que han estado colgadas desde el principio del museo. En la sátira del suicidio romántico, bueno, se muestra un personaje famélico, descarnado, con la melena suelta, vestido con una camisa blanca, que está lanzándose desde un precipicio al mismo tiempo que se intenta clavar un puñal. Luego todo esto va acompañado de una serie de elementos que nos hacen alusión al oficio de escritor. En este cuadro, desde luego, es sin duda una crítica de Alenza a los excesos de lo que era el romanticismo, ¿no? Bueno, o de lo que se consideraba que era el romanticismo, ¿no? Ya sabéis que el suicidio se había puesto muy de moda, entre comillas, vamos a decir, a partir de la conocida obra del Werther de Goethe, quizá más de lo que, se dice más de lo que fue, pero sí que es verdad que en España, en la prensa de la época, es muy curioso porque se publican incluso estadísticas de los suicidios que había en Europa, y sí que se aprecia que en este tiempo había habido un aumento de los suicidios, con lo cual esta obra, en el ojo crítico de Alenza, pues quizás sí que estaba
un poco ironizando, criticando esos excesos de sus compañeros artistas, o sobre todo quizá escritores, ¿no? que recurrían a esta vía tan extrema. El otro cuadro es la sátira del suicidio romántico por amor, y en este caso, en un entorno de un cementerio, hay una pareja muy elegantemente vestidos, en los que el caballero se está apuntando con una pistola en el cuello, mientras una dama le observa. Muy curioso porque ellos son como dos personajes muy ancianos, diría que casi esqueléticos, ¿no? Casi esqueletos. En fin, toda una serie de escenografía lúgubre, pero que es esa idea que asociamos al romanticismo. Y es muy curioso porque el marqués de Cerralbo le dice al marqués de la Vega Inclán en esta carta que mencionábamos: creo que no hay más exagerado romanticismo que los dos tales cuadros, como decíamos antes. Y le dice: ¿qué tal, mi buen amigo? Después de describírselos detalladamente y muy pormenorizadamente. ¿Le parece demasiado? Pues aún hay más. Y le dice: esto demuestra que no hubo ni puede haber cuadros más románticos, pues quieren representar que todo bicho viviente se trastornaba y se arrebataba por el delirio del romanticismo. Los asuntos son terribles, pero la pintura es muy buena y de lo mejor de Alenza. ¿Se atreve usted con ellos? Yo me atreví hace 40 años cuando los compré, atendiendo solo a su arte pictórico, pero los tuve guardados. No creyera algún sencillo que los viese que yo no condenaba con horror el extremo pecado y espantoso crimen del suicidio. Además es que se cree que sí que estaban muy inspirados en... Hay un texto precisamente de Ramón de Mesonero Romanos, que ya sabéis que es un escritor y cronista muy destacado del romanticismo, que además era amigo de Alenza. Entonces ahí él escribe un texto en el que critica, en prensa, en el que critica estos excesos de los jóvenes, ¿no? De lo que él era un poquito mayor que los jóvenes artistas de una generación posterior, y critica, se llama el romanticismo y los románticos, y él pone la figura de un sobrino suyo que dice que se ha dado al romanticismo y que se ha dejado el pelo largo, que va famélico, que va tal, y que le gusta vagar por los cementerios y las peñas escabrosas. O sea, un poco este entorno que nos muestra Alenza en estos cuadros. Entonces sí que se cree que esa relación entre Alenza y Mesonero Romanos que pudieran estar inspirados en ese texto, o sea, que era algo que estaba en el ambiente, digamos. Pero no son las únicas pinturas que tenéis de Alenza dentro del museo, tenéis otros ejemplos destacados. Si me pudieras decir algunos títulos de las mismas, pues... Sí, Alenza cultivó distintos géneros. Es verdad que él tuvo una formación académica, digamos, estándar, pero luego él se separó, digamos, de estos círculos más clásicos y se dedicó sobre todo con una técnica muy característica suya, además muy moderna, ¿no? Con una pincelada suelta, muy dramática. Se dedicó sobre todo al género del costumbrismo, que es donde él se sintió más cómodo. Y él recorría el Madrid de la época, pues dejando esa crónica, digamos, de la sociedad. Entonces tenemos temas como la salida de la iglesia, temas también de la prensa. Hay dos cuadritos muy curiosos que se llaman el primer ejemplar y componiendo el periódico, donde deja patente cómo era el mundo de la prensa. También hay que tener en cuenta que en el romanticismo en el siglo XIX la prensa alcanza un auge fundamental, ¿no? Y entonces también era el vehículo en el que tanto los escritores como los artistas van a poder expresarse de una manera fundamental. También cuadros críticos y irónicos. Es verdad que el componente crítico siempre está presente en Alenza, en esta visión de la sociedad y del costumbrismo. El mono ermitaño, que lo tenemos en nuestra sala de costumbristas madrileños y que en realidad es un ermitaño, que es una figura de un mono vestido de ermitaño, ¿no? Ese tener a las figuras humanas animalizadas es algo que también hacía Goya. Lo vemos mucho en sus dibujos y en sus grabados, ¿no? La crítica, que son unos pintores, un mono que está pintando mientras una serie de pintores le están mirando, ¿no? Entonces sería un poco como pues ese mundo también oficial de la pintura con el que él estaría criticando en este momento. Y luego tenemos un ejemplar de pintura de historia, porque también Alenza, como empezó con esta formación académica y también tiene temas más tradicionales, que es la muerte de Daoiz en el Parque de Artillería de Monteleón. Bueno, y luego lo que hay es también muchísimos dibujos, porque aunque pueda parecer por esa pincelada rápida, con toques, que es una obra espontánea, sí, pero él en realidad estudiaba mucho sus figuras y sus composiciones, y de hecho dan buena muestra todos los dibujos que se conservan suyos. Vamos, que tenemos un conjunto de piezas que no van más, que no se quedan solo en el lienzo, sino que también hay un estudio anatómico a partir de todo este trabajo de dibujo, que también es una de vuestras colecciones estrella dentro del museo, que de la cual si nos puedes hablar un poquito de esta colección de estampas y dibujos, si hay también algún artista a destacar, o también no solo nos quedemos con Alenza, que es del último del que hemos hablado, sino también Lucas de Velázquez, me imagino que también por esta... cultivaría este género, ¿no? Sí, de hecho Lucas Velázquez conservamos distintos dibujos suyos, sobre todo de paisajes y de vistas hay uno de una cueva súper curioso porque está hecho, él utilizaba la técnica de la mancha, que es
increíble, porque en estos años que estamos a mediados del siglo XIX es que es un antecedente clarísimo de técnicas del fin del siglo y del siglo XX incluso, ¿no? Incluso como a base de manchas de aguada hacía paisajes y vistas espectaculares, la verdad. Conservamos un dibujo de una gruta. Dibujos es verdad que no tenemos demasiado para lo que es, tenemos unos 500 dibujos en total, o sea, para lo que es la colección del museo, y predominan el tema costumbrista, que hemos visto sobre todo con la obra de Alenza y de Lucas. También tenemos acuarelas de Antonio María Esquivel, y por último la colección de estampa. Es verdad que es una de las que más peso tiene en el museo, tanto a nivel de temático y de calidad como a nivel de cantidad, porque tenemos casi 3.000 estampas. Entonces sí que es verdad que desde los comienzos del museo la colección de estampa era una de las más importantes, porque al final era una fuente es una fuente documental para el estudio del siglo XIX, que era lo que pretendía ser el Museo Romántico desde sus inicios, ¿no? O sea, dejar un testimonio de cómo se vivía en el siglo XIX y cuáles eran, digamos, la sociedad, la arquitectura, los tipos populares. O sea, tenemos retratos, o sea, hay de todos los temas, porque es esa idea de hacer como un compendio de lo que era el siglo XIX, y sobre todo muchas litografías, que es la técnica fundamental en este momento. Pues llegamos al final del capítulo de este mes. En primer lugar tenemos que darte las gracias, Alicia, por algo, así que muchas gracias por participar de nuevo y esperamos que repitas. Sí, encantada, gracias a vosotras. Muchísimas gracias, Rebeca, por venir, por hablarnos de toda esta colección maravillosa de estos artistas. Estoy segura de que todos los oyentes de Radio 19 van a quedarse embelesados, y bueno, y les has dado muchísima información sobre estos artistas, sobre este periodo tan maravilloso que es el romanticismo. Así que nada, simplemente reiterarte el agradecimiento de que hayas venido, y esperamos verte pronto, que nos vuelvas a hacer una visita. Pues muchísimas gracias al Museo Cerralbo, y por supuesto, o sea, además somos al final museos muy cercanos temáticamente y estéticamente, entonces, y por supuesto a todos nuestros oyentes, que ya saben dónde estamos, en la calle San Mateo 13. Muy bien, pues ahí que tienen que venir. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Pues hasta aquí el capítulo de este mes de septiembre. ¿Qué capítulo tan romántico nos ha quedado? Romántico y costumbrista. Así que hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos vamos a ver en el próximo. ¡Adiós!